Hola, queridos amigos y amigas. Y para los que no nos conocemos, mi nombre es Alexandra Zamora. Yo soy teóloga, tengo estudios en comunicación transcultural y también un doctorado en consejería bíblica. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que determina el curso de nuestra vida, determina el éxito de nuestra vida y es sobre la mente. Es el lugar donde se lleva a cabo una batalla importantísima que, como decía anteriormente, determina que tú tengas o no victoria en tu vida. Bueno, sin más, te recuerdo, suscríbete a este canal si te gusta el contenido, dale un like a esa campanita para que el algoritmo lo envíe a muchas personas más y muchos conozcan la verdad y la vida y tú contribuyas para que esto suceda. Y también, si te surge alguna inquietud, alguna pregunta, con toda libertad, déjala anotada y yo regresaré a contestarte. Bueno, sin más, vamos a continuar con el estudio de hoy. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, dice lo siguiente: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a estar entonces estudiando el tema de la mente, los pensamientos, es el lugar precisamente donde se da la gran batalla entre ambos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Esa batalla se lleva a cabo en un espacio en la vida del ser humano que es la mente. Corinto. Corinto era un puerto en el primer siglo, un puerto muy visitado, muy importante, donde llegaban barcos de todo el mundo de la época. También Corinto era una ciudad cosmopolita y una ciudad muy corrupta, precisamente y posiblemente por ser un puerto, pues daba lugar para que se llevaran a cabo toda una serie de corrupciones. Y es ahí donde Pablo establece una iglesia precisamente de no judíos, lo que sería en términos bíblicos nuevo testamentarios gentiles, o sea, personas paganas. Y cuando hablamos de un pagano en el Nuevo Testamento, nos estamos refiriendo a personas que adoraban muchos dioses, que compartían entre ellos muchos rituales, que había una adoración impresionante a ídolos. Habían muchos templos en Corinto, muchos templos a los dioses. Los jovencitos, varones, desde muy corta edad eran llevados al templo y eran consagrados ahí en el templo. Igual las jovencitas. Y ellas pues recibían hombres, tanto los varones como las mujeres. Entonces, había muchísima promiscuidad. Era tan promiscua que cuando alguien en otro lugar quería insultar a una persona, le decía, tú eres un Corinto. O sea, era un gran insulto decirle eso a una persona. Pablo invierte mucho tiempo en Corinto. De hecho, escribe dos epístolas, primera y segunda epístola de Corintios, porque precisamente pues necesitaban muchísima formación. No quiere decir que los judíos no, pero en este caso habían muchos motivos por los que Pablo escribe en ambas cartas. Así que
Este es un poquito del contexto a donde Pablo está enviando esta carta. Había un grupo de hombres en Corinto que se oponían a Pablo. Eran judíos que pretendían ser apóstoles de Cristo y que habían llegado a Corinto, a la iglesia que Pablo había fundado, y trabajaban ahí un corto tiempo y se acreditaban todo el trabajo realizado por el apóstol Pablo y su equipo de misioneros. ¿Te parece eso familiar? Sí, todavía hoy día sucede eso, que llegan personas a una iglesia donde se está haciendo una obra maravillosa y se adjudican y se acreditan el trabajo que hicieron los locales. Luego inclusive mandan cartas a sus donantes diciéndoles que ellos son los que plantaron esa iglesia, los que hicieron el trabajo pionero. Pero bueno, avancemos ya que ese no es el tema de hoy. Y Pablo se tuvo que enfrentar a sus acusaciones. El apóstol le dice a los corintios que no hagan necesario que cuando él vaya tenga que afirmar su autoridad entre ellos, su autoridad espiritual. Si Pablo está defendiendo su autoridad como apóstol, no tanto él como persona, por no decir que absolutamente no, sino más bien su autoridad como apóstol y como fundador de la iglesia y como padre espiritual de ellos, ya que habían nacido, habían empezado sus primeros pasos en el Señor a través del ministerio de Pablo. Pero los desafía a todos aquellos que consideraban que él andaba según la carne, porque cuando lees Corinto te das cuenta de que le dicen a Pablo, se atreven a decirle a Pablo, lo acusan de que Pablo estaba en el ministerio por intereses personales, que lo estaba haciendo en su propia carne, o sea, como diciendo, lo estás haciendo en tu humanidad, restándole la autoridad espiritual, la autoridad delegada de parte de Dios. Y dando a entender que lo estaba haciendo por intereses personales, inclusive económicos. Deja ver el texto. Y en su capacidad humana, no como representante de Jesús. Y bueno, puede que tú te identifiques con esto en la vida de Pablo, que tal vez a ti también te han criticado, te han levantado falsos, te han dicho que estás en el ministerio por ganancias deshonestas o que no ha sido Dios quien te ha llamado. Y tú sabes que tú no estás por ganancias deshonestas, que tienes un corazón servicial, que estás para hacer la voluntad de Dios, que tu interés no es el dinero. Pero quizás en tu vida alguien se ha atrevido a levantarte falsos. Bueno, yo quiero que en este momento sepas que el apóstol Pablo también pasó por ahí, que no estás solo, que esto no te sucede solo a ti, porque en realidad esto es un ataque del reino de las tinieblas para los que verdaderamente servimos a Dios por un llamado, consagrados al Señor. Miren, yo en mi caminar con Jesús, hace unos años, estaba en una convención grande en los Estados Unidos de radio y televisión cristiana, y una persona que yo tenía 20 años de no verla. Escuche usted, 20 años de no verla. Sí, yo salí de mi país ya hace más de 20 años. Yo vivo en la Florida. Yo soy costarricense, pero salí de Costa Rica hace muchos años con el llamado de Dios a las naciones. Y hoy radico en la Florida, desde donde sirvo a Dios en muchos países. Y he servido en muchos ministerios, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. Y una persona en esa conferencia se atrevió a hablar de mí
falsos. Y oigan, yo tenía 20 años de no verle. Yo nunca le conocí de cerca, además. Pero esa persona dijo algunos falsos de mi persona. ¿Por qué? Porque ni siquiera le obstaculizo su camino, ni siquiera cruzamos caminos, ya que vivimos en dos dimensiones totalmente diferentes. Porque el enemigo usa a toda persona que se lo permita. Esto es bien interesante, pero es una gran verdad. Puede usar a cualquiera. Puede usar a tu madre. Puede usar a tus hijos espirituales. Puede usar a un hermano. Puede usar tu mejor amigo, si se lo permite. Y aquí encontramos a Pablo, teniendo que defender su autoridad espiritual como apóstol, como padre espiritual de los Corintios, delante de un grupo que simplemente llegó a la iglesia que Pablo había fundado. Y Pablo se encontraba lejos y empezaron a asumir roles y a tratar de gobernar la iglesia y para eso, desde luego, a descalificar a Pablo. Si alguna vez te han atacado y han tratado de descalificarte, de desacreditarte, querido amigo y querida amiga, quiero que sepas que también el apóstol Pablo, un hombre que tuvo las revelaciones más grandes de Dios, un hombre que entregó su vida por el Evangelio, que dice que las marcas del Evangelio las llevaba en su espalda con los latigazos que había recibido. Un hombre que fue perseguido, un hombre que dejó el estatus que tenía como rabino para dedicarse a compartir el Evangelio y que sufrió y pagó un precio altísimo por el Evangelio. Y sin embargo pasó por ahí. Entonces no es porque eres un mal creyente, no es porque no has orado suficiente, no es porque dejaste puertas abiertas, porque sabemos que Pablo era un hombre que dice la palabra y lo dice él mismo, oraba sin cesar. Pablo dice que él vivía en santidad y sin embargo tuvo que pasar el escarnio de que quisieran dañar su reputación. Así que amigo y amiga, no permitas, no permitas que te saquen de las filas de la milicia del ejército del Dios viviente, independientemente de las críticas, de los descréditos, de las descalificaciones, ya sea que las hagan porque quieren tu ministerio o como en el caso mío, alguien hablando, difamándome, que ni siquiera soy una amenaza en su ministerio, simplemente porque le incomoda que el Señor me use, simplemente porque le permite al enemigo usarle. Bueno, Pablo los desafía a todos aquellos que consideraban que él andaba según la carne. Parece que le acusaban de varias cosas. Compartir aquí la historia de Pablo creo que nos va a ayudar muchísimo para entender el poder que tienen las palabras que salen de una persona y entran en el envase de un pensamiento en la mente del otro. Y para esto quiero contarles una historia de algo que sucedió en la historia de la humanidad precisamente. El muro de Berlín fue una historia de la muralla, una muralla en Berlín, precisamente en Alemania Oriental. Fue un muro que fue construido en el año 1961 para dividir a Berlín y evitar que su población huyera hacia el oeste, hacia el otro lado. Entonces Berlín era una ciudad y en este caso se crea una muralla que la divide en dos para evitar, ¿para qué? Para evitar
que las personas se fueran a la parte oeste, que era el lado capitalista. El otro lado era socialista. Y evitar así, con esa muralla, que la población huyera hacia el capitalismo. Surgió en el contexto de la Guerra Fría como un intento de contener la pérdida de ciudadanos y sostener el sistema socialista. O sea, los socialistas tuvieron miedo de que la gente se quisiera ir al capitalismo, entiéndase por capitalismo, donde las personas trabajan, ganan dinero, construyen sus casas a su gusto, etcétera. Y entiéndase por socialismo, donde es el gobierno el que administra tus bienes, donde todo le pertenece al gobierno y el gobierno es el proveedor, son gobiernos paternalistas. O sea, ¿qué quieren ser los que dirigen la vida de los ciudadanos? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué educación recibes? ¿En dónde la recibes? ¿Cuál es el seguro que debes de tener? Etcétera. El capitalismo es lo opuesto, es donde usted trabaja, usted se esfuerza, el que se esfuerza y el que trabaja se supera, el que no se esfuerza y no trabaja, pues no se supera. ¿Sí? Esos dos sistemas que precisamente hoy están en mucha pugna. Están en mucha pugna a nivel de naciones. Bueno, resulta que esto se da ahí mismo como un intento del socialismo para que los ciudadanos no se le fueran de la parte socialista. Y las ideas jugaron un papel decisivo. El régimen promovió una narrativa donde el oeste era presentado como una amenaza moral y económica. O sea, el socialismo creó una narrativa. Una narrativa es mucho más que un pensamiento, que una idea. Es un conjunto de ideas que narran una versión sobre alguien o sobre algo. En este caso fue sobre algo, sobre la parte oeste de Berlín. Y la narrativa era diciéndoles que había una amenaza muy grande moral, que el occidente era corrupto, que la parte oeste era corrupta, que estaba perdida, que económicamente era una amenaza, que no iban a poder salir adelante, que iban a morir de hambre. O sea, les pintaron un monstruo del oeste y crearon esta muralla, mientras que exaltaban el socialismo como una garantía de justicia. Sin embargo, esa misma presión ideológica eran ideas, ideas que se sembraban en la mente de las personas, confrontada con la realidad que vivían. O sea, el socialismo se engrandecía, se maquillaba y se les presentaba a sus ciudadanos de una manera que fuera deseable, pero en realidad los ciudadanos veían que no era real, que no era real. Y terminó debilitando la legitimidad y el deseo, y alimentó el deseo de libertad, que contribuyó a la caída del muro en 1989. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque ahí vemos un hecho real en la historia de la humanidad, donde fue una narrativa, donde fue un conjunto de pensamientos que fueron encadenados, conectados uno con el otro, para desacreditar, para atemorizar, para que no se moviera hacia oeste, hacia la parte oeste de la ciudad. Eso mismo, eso mismo sigue sucediendo hoy en las esferas políticas. Cuando un presidente, un candidato, es una amenaza para un partido que con las ideas no ha podido convencer para que voten por él, con ideas, con inteligencia, con sabiduría, no ha podido convencer al pueblo para tener seguidores, entonces se saca de la manga
narrativas destructivas y atacan a ese candidato que sí tiene la simpatía del pueblo, por quien el pueblo sí quiere votar. Sí, eso es como cuando los padres en el hogar no tienen autoridad y quieren corregir a un hijo, pero como no tienen autoridad, lo que hacen es pegarle gritos. Bueno, es algo similar. En este caso, de los grupos políticos hoy a nivel mundial. Como no tienen las ideas, no tienen propuestas inteligentes, bueno, entonces le adjudican al otro candidato algo, algo malo, algo que saben que la gente va a odiar, que la gente va a detestar, que le va a caer mal a la gente. Y empieza una narrativa que la lanzan en las redes sociales, la lanzan en Facebook, la lanzan en Instagram, la lanzan en los comerciales de televisión. Sí, y entonces por todo lado le llega a la gente el mismo mensaje con diferentes ropajes, con diferentes versiones. Esas mismas son las narrativas actuales en muchos grupos políticos, que con un conjunto de ideas atacan a través de todos los medios de comunicación, redes sociales, televisión, periódicos, y es el mismo mensaje, nada más que lo presentan de diferente manera hasta llegar a poner un mensaje en los votantes de manera que esos votantes tomen la decisión de odiar a ese candidato. Esto mismo, este mismo concepto de la muralla de Berlín, este mismo concepto de estas estrategias deshonestas que se usan hoy en la política en lugar de usar las ideas, propuestas inteligentes para el pueblo, bueno, es muy parecido cómo trabaja Satanás en la mente del ser humano. Entonces, así como vemos que el sistema del mundo emplea los pensamientos, los mensajes que producen pensamientos en cierta dirección, de la misma manera, Satanás también lleva mensajes, comunica mensajes a las personas, produciendo pensamientos para dirigir la gente en la dirección que él desea. Y para eso, nosotros vamos a estar tratando de sacar provecho de este texto donde Pablo se refiere a los pensamientos. Y dice el verso 3, segunda de Corintios 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo acepta que él es un ser humano y que por lo tanto está sujeto a las debilidades propias de su humanidad. Y es que todos, mientras estemos en este cuerpo mortal, vamos a tener debilidades e inconsistencias. Y Pablo lo acepta ante el ataque que está recibiendo de este grupito que llegó a Corinto. El verso 4. Porque las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo acepta que él es un ser humano y que como ser humano tiene inconsistencias, pero de una vez les aclara que las armas que él usa no son de una milicia humana, no son del sistema del mundo, sino que son poderosas en Dios, o sea que son armas poderosas en Dios, que vienen de Dios, que el poder de Él no viene del sistema del mundo, sino de Dios. Y dice de una vez, para destrucción de fortalezas. Veamos
¿A qué se refiere con esto de fortalezas? Él les aclara que él no conduce el ministerio con armas humanas. Eso nos queda claro. ¿Como qué? Como el ingenio, como la capacitación organizacional, como liderazgo, como el poder de convocatoria, como una personalidad carismática. No, Pablo dice que él no descansa en ese tipo de dones, en ese tipo de talentos, ni en esas capacitaciones. Él aclara que su confianza no está en su personalidad ni en los elementos del mundo, sino que está en Dios, que vienen de Dios. Y nos dice que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Estaban totalmente estas armas de Pablo dependiendo del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué son fortalezas? ¿A qué se refiere? Las fortalezas vendrían a ser patrones de pensamientos. Si pensamientos que son un patrón en tu vida que te llevan a actuar en cierta manera, en cierta dirección. Eso es una fortaleza. Estructuras mentales, patrones muy arraigados en muchos casos, sistemas de pensamiento que resisten la verdad de Dios y que van derribando, nos dice el verso 5, argumentos, además, y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, derribando argumentos, o sea, razonamientos. Posiblemente Pablo tiene en mente las murallas que rodeaban las ciudades en aquella época, que eran murallas de muchos metros de altura, de muchos metros de grosor también, que protegían a las ciudades de los ataques de los ejércitos enemigos. Y entonces es muy posible que de ahí toma esta imagen que nos da a nosotros, derribando fortalezas, derribando argumentos, razonamientos que distorsionan la realidad, esos argumentos que cambian la realidad. Y la altivez, que se refiere al orgullo que puede ser intelectual o espiritual, que se opone al conocimiento de Dios. Que nos vaya quedando claro entonces que la mente es una zona de batalla. Es una zona de batalla usada por el enemigo para atacar, para destruir al creyente, pero también al no creyente. Es en la mente donde está esa gran batalla. Luego nos dice, y llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No solamente entonces se trata de corregir una conducta cuando llegamos a Cristo. No solamente se trata de no hacer más aquello que Dios no quiere que haga, sino también de someter mi mente a la voluntad de Dios. Recordemos que la palabra arrepentimiento, una palabra tan mencionada en el Nuevo Testamento, significa cambio de mente, cambio de forma de pensar. Cuando decimos que una persona debe de arrepentirse, nos estamos refiriendo en el griego koiné que se escribió en el Nuevo Testamento, a que esa persona tiene que cambiar la forma de pensar. El arrepentimiento viene desde la forma de pensar, no de la forma de actuar. Es que debe cambiar la forma de pensar para que entonces cambie la forma de actuar. Porque un ser humano puede cambiar la forma de actuar sin haber cambiado la forma de pensar.
Es como una máscara que se puede poner. Es un comportamiento fingido. Es un estar en el escenario, cumpliendo un rol, pareciendo algo que no es. Y la palabra hipócrita, esa palabra escrita también en algunos textos del Nuevo Testamento, que significaba cuando alguien mantenía un comportamiento falso, que no era auténtico. Una palabra mencionada en Apocalipsis, en el último capítulo precisamente, que dice que los hipócritas no entrarán al reino de los cielos. Y se refiere a los actores en el escenario, a personas que están pretendiendo algo que no son, como a los falsos creyentes, a personas que se hacen pasar por creyentes. Y entonces sí, por un beneficio personal de lo que estaban acusando a Pablo precisamente. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de mente, o sea, desde el origen mismo de Juan el Bautista llamando al arrepentimiento, ya está hablando de la mente. Una persona puede tener un comportamiento sostenido y no haber cambiado en su esencia, en su forma de pensar. Y les puedo hablar con mucha certeza, por ejemplo, de los agresores. Los agresores cuando van a una cita de consejería con su víctima, donde un terapeuta, muchas veces hacen promesas enormes y tienen cambios que duran 3, 6 meses. Y eso se llama comportamientos sostenidos. Son cambios sostenidos que hacen que la víctima regrese al hogar con todos los 3 niños. Y cuando ya está dentro y ya se siente seguro de nuevo, etcétera, entonces la vuelve a maltratar físicamente. Pero tuvo un comportamiento sostenido, pero no hubo un cambio en su forma de pensar. La palabra de Dios nos llama arrepentimiento, a un cambio en la forma de pensar. De hecho, el texto quiere dar la idea, cuando habla de arrepentimiento, de alguien que iba caminando en esta dirección y da un giro completo de 180 grados y ahora camina en la dirección opuesta. Eso es arrepentimiento. Por eso cuando bajamos los estándares en la iglesia y le predicamos a la gente y no le hablamos estas verdades a estos niveles de profundidad, tenemos congregaciones que no entienden el tomar la cruz y seguir cada día a Cristo. No entienden lo que es renunciar a muchos asuntos del mundo. No entienden lo que es morir para que Cristo viva. Debemos demostrar la importancia tan grande que tienen los pensamientos en el proceso de la salvación. La mente juega un rol importantísimo en el proceso de la salvación. Recordemos en Génesis, Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, fascinados, la pasaban súper bien, podían comer de todos los árboles del huerto, menos de un árbol, nada más. Les dijo Dios que no comieran. ¿Qué hizo Satanás? Se presentó en forma de serpiente y ¿qué hizo? Le propuso a Adán y Eva que comieran de el árbol que Dios les había dicho que no. Ellos podían comer de todos los demás, menos de ese. Y Satanás les dijo, coman de ese árbol, que es bueno, y los va a hacer a ustedes como Dios. Y Adán y Eva comieron del fruto. Pero ¿cómo se dio esta batalla espiritual? Satanás comunica un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Coman de ese fruto para que sean como Dios. ¿Ves?
Y eso entra a través de un pensamiento a ese órgano espiritual que se llama la mente. Entra a través de un pensamiento que Adán y Eva abrazan, lo creen, son seducidos y entonces comen del fruto. ¿Y qué sucede? A través de ese mensaje que entra como un pensamiento en la vida de Adán y Eva y que los lleva a una acción, que es comer el fruto, que en ese momento Adán y Eva le entregan la escritura del planeta Tierra a Satanás. Y desde ahí hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero pueden ver cómo miro yo que fue en la mente donde se llevó a cabo esa batalla, que fue a través de pensamientos, como fue a través de una narrativa, de ideas, de ideologías, que la muralla de Berlín se estableció para proteger a las personas de los ataques, de las injusticias, de las barbaridades que podrían vivir en el oeste. Fue a través de pensamientos. Cuando Jesús tiene aquel enfrentamiento en el Evangelio de Juan con Satanás, que él está ayunando y Satanás viene y se le presenta y le dice, oye, pero ¿para qué estás ayunando? O sea, convierte esas piedras en pan. Si tú puedes hacerlo. Es un mensaje. Es un mensaje ¿a dónde? A la mente de Jesús. Y Jesús puede permitir o no el pensamiento de sí, la verdad que tengo mucha hambre, ¿por qué no? Y aquí mismo hago un horno y este pancito sale oloroso y delicioso, me lo como y paro este ayuno que ya tengo tanto tiempo. Ahí mismo, en ese mismo enfrentamiento, el enemigo le dice a Jesús, mira, ¿para qué vas a pasar por la cruz? Toda esa sangre, todo ese maltrato, toda esa humillación, toda esa angustia. Adórame y yo te entrego todos los reinos. Adórame. Solo tienes que adorarme. ¿No ves que yo tengo los reinos? Porque recordemos que estamos en el reino de Satanás, no el de Dios. Y Jesús le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás. Si Jesús no permitió el pensamiento, el mensaje fue mandado, pero Jesús no elaboró el pensamiento, sino que ahí mismo, con otra palabra, lo rechazó. ¿Pueden ver la importancia que tiene la mente? Es en la mente, queridos amigos y amigas, donde tú tomas las decisiones que van a afectar el resto de tu vida. Y las vas a tomar con base en mensajes que has recibido, ya sea del mundo o de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Eso dice, renovar nuestro entendimiento. Qué interesante, ¿verdad? Que la Biblia dice que en la cruz Jesús nos salvó, redimió, santificó, justificó. Pero la mente dice que va a ser renovada. O sea, que es un proceso en el cual nosotros tenemos una participación activa. La mente no fue en la cruz donde Jesús la renovó. No dice eso el texto bíblico. Dice que debemos de hacerlo nosotros. Entonces, los mensajes que tú recibes en la mente van a determinar tus pensamientos. Y tus pensamientos van a determinar las decisiones que tomes, las acciones.
Las conductas son determinadas por los mensajes que hemos recibido. Es tan interesante que hasta un niño, los niños del año 1 al año 8 aproximadamente es cuando se forma su personalidad, pero también su estima. Se forma en la infancia, en los primeros años. Y es ahí, en esos añitos, que el niño todavía no entiende, pero percibe, que el niño recibe mensajes de ser acepto, de ser cuidado, de estabilidad, de sentido de pertenencia, que le van a dar a él el colchón que él va a necesitar el resto de su vida para ser una persona con una estima y una valía que le permita vivir bien, tomar buenas decisiones el resto de su vida. Y es a través de mensajes que él recibe. ¿En dónde? En su mente. Entonces, hay mensajes que recibimos que ni siquiera son verbales, que son comunicados a nosotros y que nosotros comunicamos a otras personas, con una sonrisa, con un gesto, con una mirada de empatía. Y todo eso entra a la mente como un mensaje, pero la mente luego lo procesa como un pensamiento. Una mirada empática, ¿qué te dice? Le importo a esa persona, le importa si estoy bien o estoy mal. Es un mensaje la mirada empática. No son palabras, pero hay un mensaje implícito y muy cargado. Una mirada empática puede transformar una vida completamente, puede cambiar la historia de una persona. Cuando alguien está en consejería y usted le devuelve una mirada empática en el momento en que está compartiendo el sufrimiento, ahí hay sanidad. El dolor de esa persona es importante para alguien más, en este caso para el consejero, para el terapeuta. Entonces el exterior comunica un mensaje que es procesado. ¿En dónde es procesado? En el cerebro. El cerebro es un lugar sumamente importante, un órgano muy importante. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre el cerebro y la mente? Bueno, el cerebro es el órgano físico y la mente es la función del cerebro. Es ese espacio que no es físico, pero que es real, en donde está la conciencia, en donde está la memoria, en donde está la resiliencia. Sí, es bien interesante, porque cuando nosotros muramos, nuestro cuerpo no va a funcionar más en el reino venidero. Tendremos un cuerpo nuevo, redimido, diferente, pero el alma nuestra sí va a viajar, sí. Y el alma es muy posible que está dentro de la mente. Entonces, usted ve a una persona, por ejemplo, hablemos de mercadeo. Este mismo concepto, pero en mercadeo. Usted ve un producto como Colgate, por ejemplo. Yo le digo Colgate o le digo Palmolive y es muy posible que todos nosotros, independientemente del lugar del continente donde estemos en este momento, vamos a saber qué es Palmolive. Eso es lo que se llama un producto líder en el mercado. ¿Y qué es un producto líder en el mercado? Es un producto que se ha posesionado en el mercado. Si ya usted no dice pasta de dientes, Colgate, usted dice Colgate. Si se ha posesionado, usted no dice jabón Palmolive, usted dice Palmolive, porque son productos que han hecho un mercadeo,
una propaganda de mercadeo que han llegado a entrar en las mentes de las personas. De manera que cuando alguien piensa en pasta de dientes, de una vez piensa en Colgate. Esos son trabajos estratégicos, paulatinos, a través de un borbandeo de mensajes que te llevan a pensar que ese es el mejor producto. De la misma manera en que funcionan las propagandas políticas contra uno u otro de los candidatos, donde todos apuntan contra un candidato, todos los que hablan en la televisión ese mes dicen lo mismo sobre ese candidato. Llega el momento donde usted ve al candidato y usted dice, sí, ese hombre es malo, porque está atomizado de ese mensaje. Lo mismo hace Satanás, él te atomiza con mensajes para liderarte, para llevarte, porque él sabe que si él controla tu mente, él controla el futuro tuyo. Si él controla tu mente, él va a controlar las decisiones que tomas, los lugares donde vas, las películas que ves, la música que escuchas, los compañeros y compañeras de vida, los esposos y esposas que escoges, la forma en cómo vas a educar tus hijos, la forma en cómo vas a invertir tu dinero o lo vas a malgastar. Si él controla tu mente, él controla cómo tú tratas a las demás personas, él controla qué porción tuya puede obedecer a Dios y qué porción no. Y el mercado también lo sabe y por eso manipula a los individuos para que vayan en cierta dirección y compren ciertos productos. Y los políticos también lo saben. Y la palabra de Dios nos lo deja ver. Si usted está en un restaurante y entra una señora con una cartera que dice Dolce Gabbana o Christian Dior en toda la parte de la cartera que se puede leer, eso te comunica un mensaje. ¿Qué mensaje te comunica? Esa persona tiene dinero, esa persona tiene poder adquisitivo y eso te lleva a otro mensaje. ¿Cuál mensaje? Esa persona es exitosa. ¿Por qué? Porque hay otra cadena de mensajes que nos ha venido a decir que el éxito está en tener dinero, cuando no hay nada más lejano. Sí, son mensajes enviados a la mente que hemos permitido que entren y los hemos aceptado y han entrado en forma de pensamiento. Sí, el mensaje y el pensamiento son dos cosas diferentes. El mensaje es lo que se comunica desde afuera y el pensamiento es cómo nosotros lo procesamos para que luego se convierta en una acción y esa acción se convierta en un estilo de vida. Pero es en la mente, queridos amigos y amigas, donde el enemigo está peleando por tu vida, por tu bienestar, por tus finanzas, por la estabilidad en tu familia, por tu libertad del cigarro, de la droga. Es en tu mente donde el enemigo llega en la noche y te manda esos mensajes que te impiden poder dormir bien. Es en tu mente donde está la batalla. La batalla, porque en realidad de pensamientos luego se encarnan en hábitos, hábitos cotidianos. Es la forma en cómo la persona interpreta su propia historia y de hecho, cómo muchas veces define su futuro.
Son patrones entonces, las fortalezas, estas murallas que Pablo nos habla, son patrones de pensamiento. Piensas, bueno, si esto salió mal, todo se va a arruinar. Y eso te va a producir ansiedad y te va a producir miedo al futuro. O por ejemplo, o lo hago perfecto o soy un perfecto fracaso. Sí, hay una fortaleza ahí que se crea. El perfeccionismo paralizante que te impide realizar cualquier proyecto. Porque como no lo puedes hacer perfecto, entonces no lo haces del todo. Siempre me pasa lo mismo. A mí siempre me va mal. Hay una identidad de fracaso, de impotencia. Esto pasó por mi culpa. Yo soy el único responsable. Una culpabilidad que te paraliza. Sí, es totalmente eh, contrario a la vida, a la verdad, cuando hay fortalezas, cuando hay argumentos que se levantan en contra de la vida en tu mente y tienes que aprender a identificarlos como del enemigo, como lo hizo Jesús cuando estuvo en el ayuno y el enemigo trató de apartarlo de la voluntad de Dios. Entonces, los pensamientos están en la mente y la mente es un órgano espiritual que muchas veces va a inclinarse a aceptar esos pensamientos destructivos que van en contra de la vida, que van en contra de la voluntad de Dios. Si a ti un pensamiento te produce angustia, te produce falta de perdón, te produce dolor de estómago, te produce insomnio, te produce ira, te produce malestar, te produce amargura, envidia. Tienes que saber que no viene de Dios y debes de parar ese mensaje y no permitirle entrar y darle la cabida como un pensamiento bienvenido. Debes de rechazarlo como Jesús lo rechazó. Ahí mismo, en el mismo momento, no mañana ni pasado, en el mismo momento en que lo identificas. Y claro, la lectura de la palabra, la lectura de la palabra va a renovar tu mente. Entre más tiempo tú tengas de caminar con Jesús, más renovada estará tu mente. Y cuando digo de caminar con Jesús me refiero a obedecerle, no de ir a la iglesia, porque tú y yo sabemos que alguien puede ir a la iglesia para sentirse bien, para conocer gente, para sentirse en medio de gente. Pero en realidad, cuando sale, mucha gente no obedece a Dios. Y si no obedeces a Dios, no vas a ver el fruto. Porque es la obediencia, es el conocimiento implementado en nuestro diario vivir lo que nos lleva a disfrutar de la libertad y de que ganemos la victoria en nuestra mente. La voluntad de Dios es que tú ganes la victoria en tu mente. Y así vas a obtener una tranquilidad, una paz que viene de Dios. Vas a poder tomar decisiones sabias, acertadas, no con base en mensajes del exterior, en pensamientos que vienen del temor, de la angustia, en lugar de la sabiduría, de la guianza del Espíritu Santo. Le pedimos a nuestro buen Dios que guíe
que nos guíe, que nos ayude a entender sus misterios, que nos ayude a comprender cómo es que nosotros podemos ganar la victoria en nuestra mente para que entonces también tengamos ganada la victoria en nuestro futuro y el de las personas que nos rodean. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en el próximo estudio. Te recuerdo, suscríbete al canal si te gusta el contenido. Y si crees que este mensaje es bueno para alguien más, envíalo. Envíalo a alguien más para que muchos más sean libres y logren conquistar la victoria en su mente. Amigos y amigas, muchísimas gracias. Siempre valoramos muchísimo que nos acompañes durante los estudios y desde luego siempre oramos por todas las personas que atienden estos estudios en cualquiera de todas sus expresiones, ya sea en el podcast o en el canal de YouTube o en los shorts en Instagram. Y queremos decirle que usted es una persona por la que nosotros siempre elevamos oraciones a Dios. Bueno, una vez más, gracias. Te recuerdo, si no te has registrado en este canal, hazlo si deseas y te gusta el contenido, porque nos ayudan muchísimo para que el Evangelio continúe, para que el movimiento de la fe continúe llegando a más personas. Ya que cuando tú le das un like a la campanita, le das un like al video, te registras, envías el video a otras personas, el algoritmo lo interpreta y lo manda a más personas. Así que si tienes a bien, colabora para que la misión de Dios continúe. Y sin más, me despido por ahora y nos vemos en el próximo estudio.